Bienvenidos a la clase 28 del Libro de los Espíritus, en cursoespírita.com. Hay preguntas que resuenan a través del tiempo, ecos de una búsqueda que todos, en algún momento, emprendemos. ¿Qué significa ser una mejor persona? ¿Existe un camino, una senda oculta, que nos lleve hacia una versión más elevada de nosotros mismos? El Libro de los Espíritus nos abre una puerta a este gran enigma. Nos habla de la perfección moral. No se refiere a ser perfectos como máquinas, sin errores. Se refiere a un viaje interior, a un progreso lento pero constante del espíritu. Es la idea de que nuestra existencia tiene un propósito más grande: aprender, crecer y pulir nuestra alma, vida tras vida, hasta que brille con luz propia. Un concepto fascinante, ¿verdad? La importancia de este viaje, según estas enseñanzas, es total. Es el objetivo principal de nuestra existencia en este plano de la realidad. Es la clave de los porqués y para qués de la vida. Cada experiencia, cada desafío, cada alegría y cada dolor son lecciones diseñadas para nuestro espíritu. El progreso espiritual no es una carrera, sino una escalada paciente. Se trata de dominar nuestras malas inclinaciones, esas sombras que todos llevamos dentro, y cultivar las virtudes. La bondad, la paciencia, el perdón, son como herramientas que nos ayudan a construir un ser interior más fuerte y luminoso. Este camino nos promete una felicidad más profunda, una paz que no depende de las cosas materiales, sino de la armonía con nosotros mismos y con el universo. Pensemos en ello como si fuéramos escultores de nuestra propia alma. Al nacer, recibimos un bloque de mármol en bruto, con sus vetas, sus imperfecciones y su potencial oculto. Cada día, con nuestras decisiones y acciones, tomamos el cincel y el martillo. Cada acto de generosidad pule una arista. Cada vez que elegimos la paciencia en lugar de la ira, suavizamos una superficie áspera. La perfección moral es ese trabajo constante, esa obra de arte que es nuestra propia vida. No se trata de alcanzar un final, sino de disfrutar y aprender del proceso de creación, de la transformación que ocurre en nuestro interior mientras damos forma a nuestra mejor versión posible. Un misterio que se desvela con cada gesto de amor. Este concepto nos invita a mirar más allá de lo evidente, de la rutina diaria. Nos propone que cada día es una oportunidad para avanzar un pequeño paso en este sendero espiritual. ¿Qué he aprendido hoy? ¿En qué he sido mejor que ayer? Son preguntas sencillas, pero de un poder inmenso. La importancia de la perfección moral radica en que nos da un norte, una dirección. Nos recuerda que no estamos aquí por casualidad, sino que somos parte de un plan mayor de evolución. Es un mensaje de esperanza que nos dice que, sin importar nuestros errores pasados, siempre tenemos la capacidad de cambiar, de mejorar y de acercarnos un poco más a la luz que todos buscamos en la oscuridad. Imaginen por un momento a una persona que casi sin pensar ayuda a alguien que se ha caído en la calle. No lo duda, no calcula qué ganará con ello. Simplemente actúa. Su bondad es un reflejo, un impulso natural. El Libro de los Espíritus nos dice que este es uno de los signos más claros del progreso. Cuando el bien deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en un hábito, en una segunda naturaleza, significa que el alma ha avanzado. Es como aprender a tocar un instrumento. Al principio, cada nota requiere concentración. Pero con la práctica constante, los dedos se mueven solos y la música fluye sin esfuerzo. Así ocurre con las virtudes. El mérito de quienes practican el bien de esta forma es inmenso. Significa que han luchado en el pasado, quizás en otras vidas o en otros tiempos, contra sus propias tendencias negativas. Han superado la pereza, el egoísmo, la indiferencia, y esa victoria se ha grabado en su espíritu. Por eso, ahora la bondad les sale de forma espontánea. Es una conquista del alma. No es que no tengan mérito por hacerlo sin esfuerzo. Al contrario, el mérito está en todo el trabajo previo que les ha llevado a ese punto. Es la recompensa a una larga batalla interior. El bien se ha convertido en parte de su esencia, como el respirar o el parpadear. Un misterio luminoso que se manifiesta en lo cotidiano. Pensemos en un ejemplo muy simple. Un niño que aprende a compartir sus juguetes. Al principio le cuesta, siente que pierde algo suyo. Sus padres le insisten, le explican y él con esfuerzo comparte. Con el tiempo, descubre la alegría en el rostro de su amigo. Empieza a asociar el compartir con un sentimiento positivo.
Poco a poco, el acto de compartir deja de ser una obligación y se convierte en un placer. Lo hace de forma natural porque ha integrado la lección en su ser. Esto, a una escala mucho mayor, es lo que ocurre con el progreso espiritual. Las virtudes que hoy nos cuestan un gran esfuerzo, mañana pueden ser la expresión natural de nuestro corazón. Este proceso de convertir el bien en un hábito es la verdadera alquimia del espíritu. Es transformar el plomo de nuestras imperfecciones en el oro de la virtud. Y no se logra de la noche a la mañana. Requiere constancia, paciencia con nosotros mismos y una voluntad firme. Cada vez que elegimos la palabra amable en lugar del grito, cada vez que ofrecemos nuestra ayuda sin que nos la pidan, estamos dando un paso en esa dirección. Estamos entrenando nuestra alma. Y llegará un día en que no tendremos que elegir. Porque nuestro primer impulso, nuestro reflejo más profundo, será siempre hacer el bien. Ese es el verdadero triunfo, la señal inequívoca de que estamos avanzando en el misterioso camino de la evolución. Si buscamos la raíz, el origen profundo de los grandes problemas que afligen a la humanidad, desde las guerras hasta las pequeñas discusiones familiares, encontraremos siempre una sombra oscura y persistente: el egoísmo. Este concepto, explorado a fondo en las páginas del Libro de los Espíritus, se presenta no como un simple defecto, sino como el vicio principal, la madre de todas las demás imperfecciones. El egoísmo es esa voz interior que nos dice primero yo, y después yo. Es la tendencia a poner nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestras opiniones por encima de las de todos los demás, sin importar las consecuencias. Es el gran obstáculo en nuestro camino espiritual. Pensemos en cómo se manifiesta en nuestra sociedad. La corrupción nace del deseo egoísta de acumular riqueza sin importar el daño a la comunidad. La violencia surge cuando el egoísmo nos impide ponernos en el lugar del otro, entender su dolor. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno es la expresión más fría del egoísmo, el pensar que los problemas de los demás no nos conciernen. Desde el conductor que se salta una norma de tráfico pensando solo en su prisa, hasta el líder que inicia un conflicto por poder, la semilla es la misma. Es una fuerza que nos aísla, que nos separa de los demás y que alimenta la desconfianza y el miedo entre las personas. En nuestra vida personal, el egoísmo es igualmente destructivo. Es el responsable de las heridas que causamos a quienes más queremos. Cuando mentimos para evitar una consecuencia, es egoísmo. Cuando no escuchamos a nuestra pareja porque estamos demasiado centrados en nuestros propios problemas, es egoísmo. Cuando sentimos envidia del éxito de un amigo, es el egoísmo que nos dice que esa felicidad debería ser nuestra. Esta sombra interior nos impide crear relaciones sanas y profundas, basadas en el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Nos convierte en islas, rodeados de gente pero sintiéndonos profundamente solos, porque el egoísmo no sabe construir puentes, solo levanta muros. Por eso, la lucha contra el egoísmo es la batalla más importante que libramos en nuestro interior. Combatirlo es atacar la raíz de todos los demás vicios. Si vencemos el egoísmo, el orgullo, la envidia, la avaricia y el odio se debilitan, pierden su fuerza. Es una tarea difícil, porque el egoísmo es astuto y se disfraza de muchas formas: de amor propio, de autoprotección, de sentido común. Pero reconocerlo es el primer paso para vencerlo. Observar nuestras propias reacciones, preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, es la clave para desenmascarar a este enemigo interior y comenzar el verdadero camino hacia la paz y el progreso espiritual. Un enigma que solo nosotros podemos resolver. Frente a la sombra del egoísmo, se alza una luz poderosa, una virtud que, según estas antiguas enseñanzas, es la más importante de todas: la caridad. Pero debemos tener cuidado, porque a menudo confundimos la caridad con simplemente dar una moneda o algo de ropa vieja. La verdadera caridad, la que nos hace progresar espiritualmente, es mucho más profunda. El Libro de los Espíritus la define de una forma muy clara. Es benevolencia para con todos, indulgencia para las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas. Es un sentimiento que nace del corazón, una disposición constante a pensar bien, a sentir bien y a actuar bien hacia los demás. El desinterés es la clave que diferencia la verdadera caridad de un acto vacío. Hacer el bien esperando algo a cambio, ya sea un agradecimiento, una buena reputación o incluso una recompensa en el más allá, no es caridad pura. Es un negocio, una transacción.
El verdadero progreso espiritual llega cuando damos sin esperar nada, cuando el simple hecho de ayudar y ver el bienestar del otro es nuestra única y suficiente recompensa. Es el amor en su forma más pura. Es el acto de la madre que cuida a su hijo enfermo sin pensar en sí misma, o el del amigo que escucha durante horas sin juzgar, solo por el deseo de aliviar el peso del otro. Pensemos en una situación cotidiana. Vemos que un vecino anciano tiene dificultades para subir las bolsas de la compra. Una persona puede ayudarle pensando, así verá que soy una buena persona y hablará bien de mí. Otra persona puede ayudarle simplemente porque ve una necesidad y siente el impulso de aliviar esa carga. La acción es la misma, pero la intención, la energía que la mueve, es completamente diferente. En el primer caso, hay un interés personal, un egoísmo disfrazado. En el segundo, hay desinterés, hay caridad real. Solo este segundo acto tiene un verdadero valor para el progreso del alma porque nace de un sentimiento puro y no de un cálculo. La caridad real, por tanto, no está solo en las grandes acciones. Se encuentra en los pequeños gestos de cada día. En una sonrisa amable a un desconocido, en una palabra de ánimo a quien está triste, en tener paciencia con quien comete un error, en perdonar a quien nos ha ofendido. Estas son las verdaderas joyas que acumulamos en nuestro espíritu. Son el tesoro que nadie nos puede quitar. Cultivar el desinterés y la caridad es el camino directo para disolver el egoísmo. Es aprender a amar de verdad, un amor que no pide, que no exige, que simplemente se da. Y en ese acto de dar, paradójicamente, es donde encontramos la mayor riqueza y la paz más profunda. En este viaje silencioso y personal hacia la mejora, a menudo nos preguntamos: ¿estoy avanzando realmente? ¿Hay señales, pistas que me indiquen que voy por el buen camino? El libro de los espíritus nos ofrece una guía, una serie de rasgos que caracterizan al que ellos llaman el hombre de bien, una descripción del alma que está progresando. La primera señal, y la más importante, es un esfuerzo constante por vencer las propias malas inclinaciones. El progreso no se mide por la ausencia de errores, sino por la lucha continua y sincera contra ellos. Reconocer nuestras sombras y trabajar cada día para iluminarlas es el indicio más claro de que nuestro espíritu está despertando y avanzando. Otra señal fundamental es la práctica de la caridad en su sentido más amplio. La persona que progresa espiritualmente siente una compasión natural por los demás. No juzga con dureza, sino que intenta comprender. Busca siempre el bien, incluso en aquellos que le han hecho daño. Su fe en un propósito mayor le da la fuerza para ser paciente y resignado ante las dificultades de la vida, viéndolas como pruebas para su crecimiento. No se deja llevar por el orgullo, ni la vanidad, no presume de sus cualidades ni busca aplausos. Su felicidad no depende de la admiración de los demás, sino de la paz de su propia conciencia, de saber que está haciendo lo mejor que puede. El hombre de bien es aquel que respeta en los demás todas las creencias sinceras, aunque sean diferentes a las suyas, porque sabe que todos los caminos pueden llevar a un mismo fin si se recorren con honestidad. No siente odio, ni rencor, ni envidia, ni celos. En su lugar, cultiva el perdón y el olvido de las ofensas, porque entiende que guardar rencor es un veneno que solo le daña a sí mismo. Estudia sus propias imperfecciones sin descanso y trabaja para combatirlas. Pone el interés de los demás por delante del suyo, siguiendo la máxima de oro: no hacer a los demás lo que no querríamos que nos hicieran a nosotros. Una brújula moral infalible. Estas señales no son para juzgar a otros, sino para usarlas como un espejo para nosotros mismos. Me esfuerzo cada día por ser un poco menos egoísta. ¿Siento más compasión que antes? ¿Soy más paciente con los errores ajenos? No se trata de cumplir una lista de requisitos a la perfección, sino de observar la tendencia general de nuestra vida. Si hoy somos un poco más amables, un poco más comprensivos y un poco menos egoístas que ayer, esa es la prueba irrefutable de que estamos en movimiento. Estamos ascendiendo por esa montaña misteriosa, paso a paso acercándonos a la mejor versión de nosotros mismos, la que nuestro espíritu anhela ser. Existe una herramienta, quizás la más poderosa y a la vez la más olvidada en nuestro camino de progreso: el autoconocimiento. Grandes sabios de la antigüedad ya nos lo advertían: conócete a ti mismo. El libro de los espíritus retoma esta idea con una fuerza inmensa, presentándola como la clave fundamental para nuestra mejora. ¿Cómo podemos combatir un enemigo que no conocemos?
¿Cómo podemos mejorar nuestras debilidades si ni siquiera sabemos cuáles son? El autoconocimiento es ese acto de valentía de mirarnos en un espejo interior, sin filtros y sin excusas, para ver con claridad tanto nuestras luces como nuestras sombras. Un ejercicio a veces incómodo, pero absolutamente necesario. Este proceso de autoexamen nos permite identificar la raíz de nuestros comportamientos. Por ejemplo, podemos notar que a menudo nos irritamos con facilidad. En lugar de culpar a los demás o a las circunstancias, el autoconocimiento nos invita a preguntar: ¿por qué reacciono así? ¿Es orgullo herido? ¿Es impaciencia? ¿Es miedo? Al encontrar la causa real, que casi siempre está ligada a alguna forma de egoísmo o de orgullo, podemos empezar a trabajar sobre ella. Sin este análisis, solo reaccionamos una y otra vez, atrapados en un ciclo sin fin, como un barco sin timón a merced de las olas de nuestras emociones descontroladas. El autoconocimiento es el timón que nos permite tomar el control. Una práctica muy recomendada por los espíritus superiores, según este libro, es hacer un balance de nuestro día cada noche. Antes de dormir, dedicar unos minutos a repasar nuestras acciones, palabras y pensamientos. Preguntarnos: ¿he cumplido con mis deberes hoy? ¿He hecho daño a alguien, aunque sea sin querer? ¿He hecho todo el bien que he podido? ¿Hay algo de lo que me arrepienta? Este simple ejercicio diario es como un entrenamiento para nuestra conciencia. Nos ayuda a estar más atentos, a ser más conscientes de nosotros mismos y a identificar patrones de conducta que queremos cambiar. Es un diálogo sincero con nuestra propia alma, un momento de verdad que nos impulsa a ser mejores al día siguiente. El autoconocimiento es, por tanto, nuestra mejor defensa contra el mal, tanto el que viene de fuera como el que nace dentro de nosotros. Cuando nos conocemos bien, sabemos cuáles son nuestros puntos débiles. Sabemos qué situaciones nos ponen a prueba, qué tentaciones nos resultan más difíciles de resistir. Y con ese conocimiento, podemos prepararnos. Podemos evitar ciertas circunstancias, o si no es posible, podemos armarnos de fuerza y voluntad para no caer. Es un trabajo de toda una vida, un descubrimiento continuo. Pero cada paso que damos en el conocimiento de nosotros mismos es un paso firme hacia la libertad interior y el verdadero progreso espiritual. Es el mapa para navegar el misterioso territorio de nuestra propia alma. Hemos viajado esta noche por conceptos profundos: la perfección moral, la sombra del egoísmo, la luz de la caridad. Pero todo este conocimiento sería inútil si se quedara solo en la teoría, en palabras que se lleva el viento. El verdadero misterio, la verdadera magia ocurre cuando llevamos estas ideas a nuestra vida diaria, a nuestras acciones más pequeñas y cotidianas. El progreso espiritual no es un evento espectacular que sucede de repente, es una conquista silenciosa, un paso a paso, una decisión tras otra. Es la suma de pequeños esfuerzos diarios lo que, con el tiempo, construye una vida de bien y un espíritu más elevado. Un camino que está al alcance de todos. La invitación final es a la acción, a la reflexión activa. No mañana, no la próxima semana, sino hoy. Ahora. Pensemos en una sola cosa que podamos hacer para combatir nuestro propio egoísmo. Quizás sea escuchar con verdadera atención a un ser querido, sin interrumpir. Quizás sea ceder el paso en el tráfico con una sonrisa en lugar de con un gesto de enfado. Quizás sea dedicar 5 minutos de nuestro tiempo a preguntar a alguien cómo está y escuchar la respuesta con interés genuino. Son actos minúsculos, casi invisibles, pero tienen un poder transformador gigantesco. Cada uno de estos gestos es una pequeña victoria contra la sombra interior. Cultivar las virtudes es como cuidar un jardín. Requiere atención diaria. No podemos plantar una semilla y esperar que crezca sola. Debemos regarla, quitar las malas hierbas, asegurarnos de que recibe sol. De la misma manera, cada día debemos regar nuestra paciencia, nuestra generosidad, nuestro perdón. Y debemos arrancar las malas hierbas del orgullo, la envidia y la ira en cuanto aparecen. Esta reflexión diaria nos convierte en jardineros conscientes de nuestra propia alma. Nos permite ver qué flores están creciendo y qué maleza necesita ser eliminada. Es un trabajo humilde, pero es el más importante que podemos realizar. No nos desanimemos si caemos, si cometemos errores. El camino del progreso espiritual no es una línea recta. Tiene curvas, retrocesos y obstáculos. Lo importante no es no caer nunca, sino tener siempre la fuerza y la voluntad de levantarse y seguir adelante.
Cada día es una nueva página en blanco, una nueva oportunidad para ser un poco mejores. El universo, en su infinita sabiduría, nos ofrece esta oportunidad constantemente. Aceptemos la invitación. Emprendamos esta fascinante aventura interior, la conquista de nosotros mismos. Porque el mayor misterio que podemos desvelar no está en las estrellas lejanas, sino en la profundidad de nuestro propio corazón. Y la llave, siempre, está en nuestras manos. Y está en tus manos seguir aprendiendo con Curso Espírita. Hasta la próxima.